Muchas gracias, Alberto. Y ahora le vamos a dar la bienvenida y tenemos el inmenso placer de recibir al doctor Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación. Así que le vamos a dar la palabra. Va a tener, como hemos acordado, un funcionario de su nivel. Tiene 30 minutos para dar su exposición. Difícil para... Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Agradezco muchísimo el poder estar acá. Creo que es muy importante. Me parece que este es un debate histórico que atraviesa toda la sociedad y donde entiendo que, digamos, la perspectiva y el abordaje de la salud pública tiene un rol fundamental en el debate sobre la despenalización del aborto en la Argentina. Y quiero también decir que es extremadamente auspicioso que se haya abierto este debate de un tema que estuvo escondido y barrido bajo la alfombra desde el comienzo de la democracia, hace ya 35 años, y que por muchas razones nunca pudo salir efectivamente a la luz. Y me parece que habla muy bien del presidente que abrió este debate aún cuando sus convicciones personales son contrarias a la despenalización del aborto. Pero porque entendió que este era un problema social que había sido identificado como tal por la sociedad, que atraviesa, como voy a comentar, una enorme cantidad de dimensiones, además de la salud pública, y que la sociedad estaba reclamando. Así que celebro esto. Me parece que ustedes han tenido, creo que hoy estamos cerrando el debate en diputados, ¿verdad? Y me parece que ustedes han tenido ya más de 2 meses de cientos de exposiciones. Espero que no estén saturados para escucharme. Básicamente mi presentación va a ser una presentación donde quiero focalizarme en el abordaje de la salud pública, pero sin soslayar una enorme cantidad de aspectos que también tiene este debate. La despenalización del aborto hoy es un tema prioritario en la agenda pública, aún en el contexto y el escenario que tiene nuestro país, aún en estos momentos más difíciles. El aborto sigue siendo un tema prioritario en la agenda pública y uno tiene que preguntarse por qué. Es porque la sociedad lo ha reconocido como un problema que debe ser de alguna manera abordado y al que hay que ofrecerle soluciones concretas. Y que no solamente se trata de identificar el problema como tal, sino también tratar de encontrar cuáles son los instrumentos que puedan viabilizar la solución del problema, cuáles son las políticas que se tienen que efectuar. ¿Y cuál es el proceso de lo que se llama la política de las políticas que tiene que tener un poco esto para poder viabilizar y darle una solución al debate, aún conciliando y procesando todas las diferencias que existen? Y cómo crear de todos estos 3 componentes, de estas 3 corrientes, una ventana de oportunidad, como es la apertura del debate público, para que la sociedad en su conjunto apoye a quienes tienen que tomar la decisión, que son nuestros legisladores, para informarlos, para que tomen las decisiones basadas en la mejor evidencia respecto al tema de la despenalización del aborto. Y esto es un poco lo que yo les quiero ofrecer desde la perspectiva de la salud pública. Y en estos 2 meses o más que ustedes han tenido de discusión sobre esta despenalización, ha habido una enorme cantidad de dilemas que no voy a profundizar, pero que no puedo soslayar, que tienen que ver con desde cuándo comienza la vida, cuándo comienza la persona, los juicios éticos que tienen que ver con las creencias o los hechos fácticos que tienen que ver con la ciencia y cómo se concilian y cómo se contraponen, y cómo la ciencia debe o no debe ni corroborar
ni refutar los hechos que tienen que ver con las creencias. Pero este es un debate que se ha dado entre aquellos que defienden la vida o aquellos que defienden la libertad de decisión, y es como un partido, un Boca River, donde en realidad quienes defienden, no creo que nadie que defienda la vida también no defiende la libertad de decidir, ni nadie que defiende la libertad de decidir pueda no defender la vida. La vida es un valor implícito en nuestra sociedad. Todas las contraposiciones que ha habido entre cuál debe ser el rol del Estado y el rol del individuo, cuáles son las consecuencias que tiene, digamos, el aborto legal y cuáles son las consecuencias cuando existen restricciones en la aplicación, como en la Argentina, cuáles son las consecuencias del aborto clandestino, y muchas de las cuestiones que tienen que ver con cómo legislar, si legislamos por plazos, como se está proponiendo en algunos de los proyectos de ley, hasta las 14 semanas, hasta las 12 semanas, o a partir de allí por causales, si las causales tienen que ver con la salud, digamos el riesgo de vida para la madre o la salud, y la salud entendida, por supuesto, de manera más integral, incluyendo la salud mental. Y valga, digamos, la aclaración de que cuando uno habla de salud mental, habla de un proyecto, habla de un concepto mucho más integral, que no tiene que ver, como creo que erróneamente fue sobreinterpretado en alguna noticia que salió últimamente, con que esto signifique la pérdida de empleo o la terminación de una relación sentimental aisladamente. El problema de la salud mental, es un problema mucho más integral que requiere el abordaje profesional. Entonces, estos son todos las razones por las cuales se ha venido discutiendo. Pero, les repito, yo lo que quiero es abordar la problemática del aborto desde la perspectiva de la salud pública. Y para esto definí 4 puntos, 4 preguntas que quisiera responderles para que ustedes tomen la decisión basada en la mejor evidencia disponible que les podemos ofrecer desde el Ministerio de Salud. La primera es cuáles son las consecuencias para la salud de las mujeres y de las familias del aborto en condiciones inseguras. La segunda es qué sucedió con las muertes maternas en los países donde el aborto se despenalizó. La tercera es qué ocurrió con el número de abortos en los países donde el aborto se despenalizó. Y la cuarta es qué estamos haciendo en el Ministerio de Salud para prevenir el aborto y garantizar el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo, en los casos que son actualmente exceptuados por la normativa vigente. La primera, entonces, es cuáles son las consecuencias para la salud de las mujeres del aborto en condiciones inseguras. Y aquí hay una suerte de pirámide que podemos construir, donde las muertes maternas son el último emergente, pero que entrañan además una enorme cantidad de hospitalizaciones por complicaciones del aborto en condiciones inseguras en general, en más del 90% de los casos, y que además tiene un universo del número de abortos que no están registrados porque no se han afortunadamente complicado y no llegan a los hospitales públicos. Nosotros aquí tenemos diferentes estimaciones. Del número de abortos se ha discutido hasta el cansancio, me parece, el estudio que se hizo hace más de 10 años, en el 2005, por Mario y Pantelides, que son estimaciones. Son estimaciones que tienen que ver con, a partir de datos más duros, proporcionados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, por los egresos hospitalarios, por las tasas de fecundidad, por los nacidos vivos, que se pueden estimar, como también hacemos estimaciones, y en salud pública eso es muy común, hacemos estimaciones sobre las consecuencias o el impacto de algunas enfermedades o de algunas condiciones, o hacemos evaluaciones económicas, o los economistas hacen sus estimaciones, digamos, sobre qué es lo que nos puede ocurrir en el futuro. Pero eso, digamos, es un dato que no deja de ser una estimación, pero que tampoco está muy alejado de la realidad, que habla de un rango entre 350.000 y 450.000 abortos en la Argentina, esto hace 10 años, cuando el número de nacidos vivos era un poco mayor. Después tenemos los datos que nos proporciona la base de datos de egresos hospitalarios del sector público. El sector público tiene aproximadamente la mitad de las camas hospitalarias en la Argentina.
probablemente tengan los egresos hospitalarios por aborto sean una proporción mayor, porque en general la morbilidad del aborto se concentra más en los quintilos de nivel socioeconómico más bajo de la población que utilizan el hospital público. Y finalmente las muertes maternas, que son las que nos proporciona la dirección, las estadísticas vitales de la DEIS. Y los últimos datos disponibles son de 2016. Las cifras que hoy tenemos de hospitalizaciones por aborto en la Argentina son del año 2014, que es la última base que se terminó de procesar, ya se están procesando los años subsiguientes, que habla de 47.000, aproximadamente 47.000 egresos hospitalarios por aborto. Por supuesto, esto es un rango que en los últimos 5 años ha oscilado entre 44.000 y 53.000 egresos anuales y que responde a todas las causales de aborto, que ahora vamos a discriminar. Pero aún acá tenemos enormes brechas de información. Estas brechas de información tienen que ver con que no conocemos la severidad y las complicaciones agudas y de largo plazo de estas mujeres que han tenido una hospitalización por aborto. Muchos de los casos han tenido que tener cuidados intensivos, son los que se llaman casos casi fatales. Los costos que esto implica para el sistema de salud por un lado, pero también para las mujeres y sus familias, los costos de bolsillo, sobre todo cuando existen, cuando el aborto clandestino hace mucho más difícil el acceso a los servicios de salud pública. Y las consecuencias sociales. Todo esto es un desconocido, para nosotros, cuáles son el impacto, las consecuencias, las implicancias que tiene, sobre la salud y sobre muchas otras dimensiones en las personas. Acá ustedes pueden ver los últimos 10 años, el porcentaje de egresos hospitalarios del sector público por embarazo terminado en aborto sobre el total de egresos por embarazo, parto y puerperio. Por un lado, es interesante ver que hay una reducción de aproximadamente un 20% entre el 2005 y el 2014. ¿Sí? Nosotros tenemos 10 años donde hay una reducción de egresos hospitalarios. Los egresos hospitalarios son un claro indicador de severidad, de morbilidad, de daño. Y esto ha venido disminuyendo en los últimos años. Y esto tiene mucho que ver con muchas de las políticas que se han emprendido de reducción de riesgos y daños, que tienen que ver con la educación, con la consejería, sobre todo con la prevención del aborto y también con el uso más extendido de misoprostol, que es una de las drogas que en la Argentina se utiliza para interrumpir el embarazo. Y ustedes pueden ver cuáles son las cifras que hoy tenemos de egresos hospitalarios por embarazo terminado en aborto. Si vemos el total de egresos por causales, podemos ver que la más importante, ustedes pueden ver, es lo que se llama otros abortos o abortos no especificados. Que es la única que ya ha venido reduciéndose en los últimos 10 años. Las demás ustedes ven que siguen bastante aplanadas. No tengo acá, no sé si... acá. Estas están bastante aplanadas y ustedes pueden ver que esta es la curva que la pendiente, viene en declinación, que tiene que ver con lo que se llaman otros abortos. Si vamos a los grupos de causas de muerte materna, esto era antes egresos hospitalarios, es morbilidad, ahora tenemos mortalidad. Como vimos un poco en esa pirámide, estamos hablando de los casos, de muertes maternas, que claramente sean como está aquí 43, o sea, una es una muerte evitable y es una muerte que nos tiene que necesariamente preocupar, porque no es una cuestión de números y que además representan, como decía, solo el emergente de una proporción mucho más, de un universo muchísimo mayor. Y aquí tenemos 43, que es aproximadamente el 17.6% en el 2016 de la mortalidad materna explicada por el aborto. Y aquí tenemos también, no me quiero detener, sé que ustedes han tenido bastante información al respecto, de que existen causas, lo llaman causas obstétricas directas, que son complicaciones del embarazo, del parto puerperio, o causas obstétricas indirectas, que son aquellas que
que vienen de enfermedades preexistentes al embarazo o que se complican con el embarazo pero que no tienen relación necesaria con el proceso reproductivo. Ustedes acá pueden ver la tasa de mortalidad por embarazo terminado en aborto por 100.000 nacidos vivos. También la tendencia secular desde el 2017 al 2016 y podemos ver lo mismo que les mencionaba en los egresos hospitalarios. Existe una reducción de las muertes maternas por aborto en estos últimos 10 años que tienen claramente que ver con las políticas que se han emprendido de reducción de daños y riesgos, más una mejor educación de nuestras mujeres en edad reproductiva, pero que fundamentalmente seguimos teniendo, como ustedes pueden ver, cada 100.000 nacidos vivos prácticamente 6 muertes por aborto por 100.000. Los países, solo para decirlo, que tienen el aborto, digamos, irrestricto en condiciones seguras, prácticamente no tienen muertes por aborto. O tienen o las cifras son extremadamente bajas. Si lo vemos por grupos de causas, y esto es un poco, refleja, digamos, lo que les mencionaba también anteriormente, ustedes pueden ver de nuevo, la que viene bajando más son los abortos no especificados. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene también el aborto? Existe lo que se llama subregistro. ¿Qué quiere decir subregistro? Que muchas veces la notificación, la codificación del aborto como causa de muerte o como causa de egreso hospitalario, de hospitalización, está escondida en otros diagnósticos, por muchas razones. Desde razones que tienen que ver con la mala codificación, a razones que tienen que ver con la situación, con el estatus legal del aborto, en el sentido que, dado que el aborto es ilegal, digamos, excepto algunas causales, por supuesto que los médicos o los codificadores tienen cierta reticencia a codificar el aborto como tal por represalias, por temor a acciones punibles. Con lo cual, es posible que en algunas de las disfunciones maternas que pueden clasificarse como obstétricas directas, por ejemplo, una de ellas era la sepsis. Sepsis es una infección generalizada y muchas situaciones el aborto se complica con lo que se llama aborto séptico, puedan ser informadas como sepsis y no como aborto séptico. Problemas de calidad en la certificación de la causa de defunción. Hay muertes obstétricas de causa desconocida o que figuran como tal y que entonces no se conoce si estas, por ejemplo, 7 casos en el año 2016 no hubo alguno que hubiera sido una muerte por aborto. Estudios realizados muestran que cuando la paciente se agrava y, por ejemplo, se deriva a hospitales de mayor complejidad por sepsis o por trastornos, digamos, sistémicos muy importantes, muchas veces la causa original, que era una causa obstétrica relacionada con causas obstétricas, se pierde esa memoria, ese registro y aparecen como muertes por otras razones. Y finalmente, en el caso de los egresos hospitalarios, la información con la que contamos es solo de los hospitales públicos. No sabemos qué es lo que sucede en el sector privado. El 50% de las camas en la Argentina son del sector privado. De nuevo, probablemente se concentren mucho más en el sector público, pero esto no quiere decir que no haya, digamos, casos subregistrados que provienen del sector privado. Y esto el Ministerio de Salud lo estudió hace 2 años. Hicimos una encuesta, la hizo la Dirección de Maternidad e Infancia, una encuesta para ver si había causas de omisión de registro de causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. Entonces se analizó una muestra aleatoria de las mujeres en edad, digamos, en edad reproductiva de 15 a 44 años aproximadamente, y se hizo una muestra y se analizaron, digamos, las historias clínicas de estas mujeres. Y lo que se vio es que efectivamente había en total un 14% más de muertes maternas que las que figuraban en la Dirección de Estadística, los datos de la Dirección de Estadísticas. Pero que en el caso de aborto era de 17.3%. Lo cual claramente está demostrando que sí existe un subregistro del aborto como causa de muerte materna en nuestras estadísticas. Para finalizar esta parte, nosotros tenemos un sistema de información perinatal
que proporciona datos en general de la marcha de los embarazos, donde, como ustedes pueden ver, es un registro de 300.000 nacidos vivos en 298 maternidades u hospitales públicos que representan el 71% de las camas del sector público. Y acá hay un dato que realmente causa un poco de espanto. Ustedes ya conocen y hemos proporcionado datos en el Ministerio de que ustedes saben que el embarazo no intencional en la adolescencia está en el orden del 70%. Pero lo que resulta más, diría, más preocupante es que, fíjense la última fila de embarazo no planificado en multíparas, embarazo no adolescentes, embarazo no planificado en multíparas, alcanza casi el 60%, o sea, mujeres que ya tuvieron hijos, que tuvieron acceso al servicio de salud. Porque ustedes saben que el parto en la Argentina es casi en el 100% de los casos, o 98% institucional, y que aún así, digamos, siguen reconociendo que su embarazo no fue planificado. Esto verdaderamente es preocupante y nos tiene que hacer pensar en cuál es la estrategia que tenemos que comenzar a emprender de manera mucho más activa. El segundo problema es qué sucedió con las muertes maternas en los países donde el aborto se despenalizó. Y este es un poco, lo habrán visto también, este es el mapa de los países en función del estatus legal del aborto. En verde son los países que no tienen restricciones. Habitualmente es el norte geográfico y el norte económico, exceptuando Australia, Sudáfrica recientemente y Uruguay. El resto o tienen severa o está prohibido totalmente o tienen severas restricciones. El caso de Irlanda, bueno, ustedes han visto el referéndum, los resultados la semana última, donde probablemente esto cambie en su legislación, digamos, por su parlamento. Si vamos a lo que es aborto seguro y aborto inseguro, porque lo que tiene que ver con las restricciones o las mayores o menores restricciones es, digamos, las condiciones en las que se hace el aborto, porque el aborto está y existe. Y si ustedes ven, también sorprende, y obviamente esto es Latinoamérica, afortunadamente no es tanto en la Argentina, pero el aborto inseguro, y el aborto inseguro se habla de aborto inseguro o poco o menos seguro cuando no es, digamos, no es conducido por un profesional ni el tratamiento es el apropiado, supera el 90%. O sea, estamos prácticamente en Latinoamérica, en la región que es una región que excepto Uruguay y Cuba tiene, digamos, muchísimas restricciones, Latinoamérica está igual que África. Y claramente la proporción de abortos inseguros, y la evidencia es contundente, aumenta en los países que tienen leyes más restrictivas. Ustedes pueden ver, digamos, lo que es en verde el aborto seguro, en azul el aborto menos seguro y el aborto inseguro, que es esto último que les dije, en rojo. En los países que tienen, digamos, leyes muy restrictivas o prohibición total del aborto en cualquier circunstancia, más del 30% es aborto totalmente inseguro. Este es el que tiene las grandes complicaciones de morbilidad y morbilidad. Y fíjense si lo comparan con los que tienen las legislaciones menos restrictivas, donde prácticamente este aborto en condiciones sumamente inseguras prácticamente no existe. Y si vemos las muertes atribuidas a una muerte, esto es abortos, ahora veamos muertes por aborto, porque existe una relación directamente proporcional entre digamos, la calidad y la seguridad garantizada del aborto y las muertes. Podemos ver de nuevo que en los países, cada punto es un país, cada punto representa un país. En general, uno puede ver una cierta tendencia a que los países que tienen leyes menos restrictivas o no tienen restricción, prácticamente no tienen mortalidad por aborto respecto a los países que tienen mayores restricciones o el aborto está prohibido. ¿Qué ocurrió con el número de abortos en los países donde se despenalizó? Y acá ustedes pueden ver en la tasa de abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años, que en general en los países del norte, en los países desarrollados, la tasa de abortos cayó entre 1990 y 2014
y prácticamente no se modificó en el mismo periodo en los países en desarrollo que tienen leyes restrictivas para la aplicación del aborto. ¿Qué pasó en algunos países? Ustedes acá pueden ver algunos ejemplos de en la década de los 70, cuando se despenalizó el aborto en Francia, o cuando se legalizó el aborto en Italia, o en Rumania, donde primero el aborto era legal, luego se aplicaron leyes restrictivas a fines de los 80 y después se liberalizó. Pero fíjense cómo existe una relación clara entre la despenalización y el número de abortos. Por supuesto que acá existe también, muchas veces en los países que despenalizan se observa una curva inicial ascendente que tiene mucho que ver con los registros, con que se comienza a registrar una condición que antes no se registraba por los temores que mencioné. Y esto pasa con las hospitalizaciones, sobre todo con las muertes, como ustedes pudieron ver, también pasa. Esto es España, no quiero, digamos, pero en general se observa la misma tendencia en todos los países donde se aplicó la despenalización. Y finalmente les quiero decir qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Salud, porque nuestra función acá, y creo que esto yo lo mencioné al principio del debate, nosotros, y lo charlé con muchos diputados, nuestra principal intención era, lo primero es promover el debate, porque yo creo que es un debate que le hace bien a la sociedad y que además pone un tema de salud pública en la agenda, y eso es muy importante. 5 minutos, ministro. El segundo punto era tratar de garantizar todos los programas de prevención del aborto que implican educación, anticoncepción y el cumplimiento del protocolo de actuación en los casos en los que el Código Penal exceptúa, digamos, de penas al aborto. ¿Cuáles son las acciones realizadas por el Ministerio de Salud en todo este tiempo y las que estamos haciendo ahora? Tienen que ver con información, acceso a métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, acceso a interrupción legal del embarazo según las causales, anticoncepción, digamos, inmediata post-evento obstétrico. Esto es muy importante, justamente porque lo que hay que lograr para que las mujeres que tienen un aborto en condiciones donde hoy existen, digamos, causales para poder hacerlo legalmente, les tenemos que educar, les tenemos que dar anticoncepción inmediata para que esto no se repita. Y todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, tanto en las capacitaciones en educación sexual a las mujeres y usuarias como a los equipos de salud, sobre todo para la prevención y la educación en lo que es la interrupción legal del embarazo. Esto simplemente para que nosotros estamos largando el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Esta es una de las principales estrategias para la prevención del aborto en una población extremadamente vulnerable como es la adolescente, que tiene 4 objetivos, pero uno de los cuales, el cuarto, es tratar de reforzar la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo cuando las circunstancias así lo dicen en la normativa vigente. Y si vemos el estatus de las provincias, ustedes ahí pueden ver qué es lo que está pasando, porque ha habido un fuerte debate con el caso en Salta y en Mendoza. ¿Cuál es el estatus de las provincias hoy en relación a la adherencia al protocolo de actuación en la interrupción legal del embarazo? Hay 10 provincias que adhieren al protocolo nacional, 6 que tienen protocolos propios, 4 sin adhesión pero utilizan el protocolo nacional y 4 que no tienen protocolo ni adhesión al protocolo nacional, y que nosotros justamente hoy y mañana estamos trabajando con los ministros en el Consejo Federal de Salud, con los ministros de salud de las provincias, y uno de los temas que vamos a abordar es cómo podemos reforzar y armonizar los protocolos de actuación de la interrupción legal del embarazo en los casos exceptuados por la normativa vigente. En conclusión, el aborto existe y es algo que no podemos soslayar. Más allá de todos los dilemas éticos, científicos, morales, económicos, espirituales, más allá de esto, el aborto existe y es un problema que tenemos que abordar.
y que ustedes tienen que decidir porque son ustedes quienes van a tomar las decisiones sobre, y que me van a decir a mí, como organismo de aplicación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que garantizar y qué es lo que tengo que reforzar. Es un problema de salud pública porque el aborto produce muertes, produce morbilidad evitable en población joven y sana. Es un problema de equidad de género porque el aborto solo afecta a las mujeres y a los adolescentes y sus complicaciones afectan sobre todo y fundamentalmente a las mujeres pobres, porque los países con marcos legales restrictivos no han visto reducido el número de abortos, sino que han aumentado la proporción de abortos inseguros. Y finalmente, porque la evidencia es muy robusta, es muy sólida respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales. En definitiva, volviendo un poco a lo que había dicho al principio, a mí me parece que tal vez lo más importante, independientemente de cuál sea el desenlace, y también lo he dicho, yo creo que hay cosas que van a quedar consagradas. Uno, que este debate público ha promovido claramente, digamos, la visibilidad social de este problema y la visibilidad sanitaria. Y esto es un enorme facilitador para que tanto nosotros del Ministerio de Salud de la Nación como los ministerios de salud de las provincias, como todos los sectores sociales, podamos realmente comenzar a hablar seriamente de educación sexual integral en las escuelas, podamos empezar a hablar en serio y educar en la anticoncepción y en la procreación responsable y podemos definitivamente prevenir el aborto, que no es solución para nadie, para nada, que es un fracaso y que tenemos que de alguna manera actuar. Muchísimas gracias. Sí, ya acabo de aparecer. Escuche, bueno, fuera de que quiero esto, les tengo que decir, cambié el tema para esa presentación, misoprostol. Dale, vamos, dale. Entonces dale, les digo, dale, les digo porque es para trabajar para el ANMAT. Dale, eso está resuelto. Está resuelto. ¿Está? Bueno, pero díganme cómo. Sí, dale, hablemos. Hablemos más tarde. Más tarde. Sí. Gracias. Salúdenlo. Genial. Confío en vos. Ah, ¿están buscando asesoramiento a espaldas mías? Pero no me lo dice a mí, lo dicen a las redes. Miren. Tremendo. Ay. Muchísimas gracias al ministro. Realmente ha sido un enorme aporte a este debate, con muchísima información. Realmente creo que más allá de todo lo que tuvimos el enorme placer de poder escucharlo aquí, el PowerPoint que acaba de presentar lo vamos a distribuir, queda a disposición para todos los diputados, porque creo que es una fuente de información fundamental para la toma de decisión que vamos a tener que realizar en estos próximos 15-20 días.